Zaiko es un guerrero realmente interesante. Dentro de los 20 más poderosos, que ya de por sí es un filtro colosalmente estricto, este aún así era de los seres más extraños y enigmáticos de todos. Esto no va dirigido a su poder o potencial, sino a su forma de existir y cómo ésta se fue modificando tanto con el pasar del tiempo y de las dimensiones. Esto es algo que solo un ser primordial o todopoderoso podría ver, dado que esta versión de Zaiko no era la más poderosa, sino la más significativa. Por lo que había visto el propio Yamoshi, Zaiko era una anomalía extremadamente extraña, dado que la mejor manera de catalogarla es como un guerrero al que le habían arrebatado su destino. Zaiko era un ser artificial, pero no por eso alguien que no tenía alma. Sin embargo, este tipo de seres creados de manera antinatural estaban destinados a romper el equilibrio de muchas cosas, algo que a Zaiko no se le permitió jamás. La versión original de Zaiko estaba en la dimensión neutra. Es decir, la versión que comenzó toda la línea existencial de Dragon Ball F. El potencial de este no era casualidad, pues en definitiva estaba destinado a ser el guerrero más poderoso. Algo solo evitable por un ser con un destino más significativo que el suyo. En este caso siendo Goku. Sin Goku, era bastante claro que Zaiko en su visita a la Tierra terminaría por derrotar a todos los Saiyajin de la misma. Encima de esto, el potencial de este nace en base a la frustración de ser derrotado por el Super Saiyajin 5. En resumidas cuentas, Zaiko era quien estaba destinado a enfrentarse a seres como Karato el Ángel Z en un mundo sin Goku. No obstante, este sería mandado directamente al infierno por el ser que le dio vida de manera indirecta. Zaiko debería haber derrotado a todos los anteriores, siendo mandado al mundo vacío para aprender a dominar sus poderes. En base a sus experiencias, habían las suficientes pruebas para corroborar que Zaiko no era un ser incorregible, sino solamente alguien inmaduro y rebelde. Un ser que creció con un solo objetivo, siendo presionado y atormentado para poder cumplirlo sin cabida a fallos. Es por ello que este en el infierno sería tan atormentado consigo mismo, pues el fallar en el único objetivo por el que aparentemente existía, lo sumiría en la peor de las frustraciones. Aun con eso, Zaiko demostraba ser consciente y racional, pues dentro de toda la injusta vida que le hizo vivir su madre, este seguía amándola incondicionalmente, pues era después de todo aquella quien había estado con él siempre. Por ello además, sería esta quien tendría la capacidad de apaciguarlo en su batalla contra Gogeta en el infierno, pidiéndole que por favor los ayudara con el gran problema que se avecinaba. El viaje de Zaiko a los infiernos era algo que tenía que pasar en su vida, mas no de la misma manera en la que sucedió. El que Goku interfiriera en estos eventos, cambiaría el rumbo de su historia, evitando que éste se encontrara con Irina en el infierno 2. Irina no moriría en el mundo vacío, sino que se sacrificaría. Es decir, que su esencia terminaría dispersa, por lo que no llegaría a los infiernos. Al Zaiko conocerla, esta lo ayudaría a controlar su potencial creciente, consiguiendo el Super Saiyajin 5 con su alma entera. Es decir, una transformación absolutamente perfecta e inigualable. Irina, al igual que Zaiko, gracias a su inmenso poder, fungirían junto a Z como guardianes del segundo infierno. Esto permitiría a Zaiko no solo estar aparentemente libre en ese lugar, sino seguir perfeccionando su poder y potencial. El simple hecho de no existir Goku o los Saiyajin de la Tierra con vida al Zaiko eliminarlos, junto a Karate y el Ángel Z, prevendrían tanto la llegada de Evil Goku como, aún más importante, la de Cell Butzer al no tener motivos por el cual aparecer. Esto mantendría la dimensión neutra en una paz bastante longeva, pues como podríamos recordar, todos los eventos en AF serían consecutivos con otros. Es decir, la derrota de Zaiko enviaría a este al infierno creando un caos terrible, llamando la atención de Kaarat, quien iría a la Tierra al localizar una puerta al infierno en esta. Derrotar a Kaarat y el uso constante del Super Saiyajin 5 llenaría las esferas nuevamente de energía negativa, trayendo a Evil Goku, y la pelea de magnitud universal contra este provocaría que finalmente el sello que mantenía cautivo a Z se terminara de fragmentar. Esto provocaría a su vez que Goku fuese desterrado por usar la fase 6, sumado a plantar la semilla del odio final en Freezer y Cell. Posteriormente vendría el sacrificio de Irina, el cual terminaría de modificar el destino de Zaiko, haciendo que Goku regresara a la dimensión neutra y fuese posteriormente a la dimensión Amazon, llevando el conflicto con Freezer a otras dimensiones. Luego, al llegar el terror absoluto de Cell Butzer, ir al infierno para terminar de destruir lo poco que quedaba de Zaiko. En un cómputo global, Zaiko es total y absolutamente alguien víctima de las circunstancias y de eventos que sucedían fuera de su control.
Pero, ¿en serio esto sería tan importante para la dimensión? Pues la respuesta sería aún más impresionante. La correcta ejecución del destino de Zaiko podría salvar la existencia entera. Y para nada es exagerar. Si Zaiko hubiese alcanzado su equilibrio mental y físico con Irina en el infierno 2, este evitaría la maldición del poder prohibido, retrasando eternidades enteras la recuperación de conciencia de Gamu. Pero no solo esto, sino que Zaiko sería preparado durante cientos o miles de años para arreglar un antiguo error divino. La existencia de Demiyari. Cuando estuviese preparado y fuese sin lugar a dudas el ser más poderoso en la existencia mortal, este sería convocado como el único con la capacidad de enfrentar a Saiyajin celestial. Esta sería quizá la batalla más apoteósica de la existencia, la cual de alguna forma terminaría ganando Zaiko. Esto sin la necesidad de recurrir al poder místico, al poder divino, al estar tan bien entrenado en cuanto a su potencial infinito. Es a partir de aquí donde Zaiko demostraría ser el mortal más importante. Al ser derrotado sin sobresaltos fuera del reino celeste, Primslang no vería la necesidad de apoyar a Zaiko. Por lo tanto, aquella porción de poder celestial que Demiyari le arrebató volvería a este obteniendo el poder completo de un guardián celeste en vez de Primslang otorgárselo al Mystic 4 de Goku. Hay que recordar que al momento de enfrentarse, el Mystic 4 de Goku no era el mismo que el de después, dado que luego tendría la totalidad del poder celestial de Primslang y no la mitad de este. Con esto Tengu enloquecería en contra de los mortales, recuperando su fe en estos gracias a Zaiko. Esto retrasaría varios eones el advenimiento de Takama, y de todos modos al aparecer teniendo a los dos guardianes tanto celeste como demonio en su máximo, luego de una terrible batalla, podrían volver a sellarlo otra eternidad más. Esto evitaría la aparición del Mystic 5, y con esta la recuperación de conciencia en Yamos y ahora sí, el fin de los tiempos como lo conocíamos. Con esto y en retrospectiva veríamos la importancia de Zaiko en la existencia y gracias a ello, tendríamos la conclusión del por qué este Zaiko era tan habilidoso. Este era un Zaiko que no poseía destino, pero sí el potencial de todas sus versiones alternas. Era por así decirlo, la forma en la que el destino recreó al ser que debía cambiar la historia. Lastimosamente, esto sería tarde y este Zaiko estaría incompleto por lo que sería alguien sin peso y que no podría cambiar nada. Ahora, la pregunta era, si realmente el no protagonismo de Zaiko realmente era algo que nos había condenado a todos, pero esto tampoco sería así. La historia en base al correcto destino de Zaiko solo retrasaría las cosas, pues como lo habían dicho los primordiales, la inexistencia era algo inevitable. Es por ello, que muy en el futuro esto terminaría por volver a pasar. Si es que acaso ya el retraso de este destino no se había llevado a cabo en eras anteriores. Lo que es cierto, es que el combate entre este Zaiko y el Celbucer definitivo tenía que continuar.